1567-0714. Estas son algunas de las empresas que confían su seguridad en nosotros. Fábrica de helados Copau, Lácteos Don Domingo, Lomas del Pigüé, Nutrimás, Sociedad Anónima, Gomería Potro, Parrilla Lo de Francis. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Tecla. Estamos en vivo por Canal 12 de Venado Tuerto, TDC Firmat, Canal 6 de Rufino, Juan Franco Pache Barbarich. Buenas noches y buenas noches a la senadora nacional electa por el Frente para la Victoria, María de los Ángeles Sagnún, oriunda de la ciudad de Firmat. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas noches. No es que se haya incorporado como panelista, sino No. por una cuestión de agenda ajustada que tiene que estar presente en un rato en una cena en la ciudad de Firmat. Arrancamos de movida con Marilyn. Pache, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien. Bien. Y ante un hecho histórico, ¿no? Porque es el primer legislador electo en la historia del sur de Santa Fe, ¿no? Porque Arturo Di Pietro ocupó, digamos, la banca que dejó vacante... 99. No. 90, fue cuando Bey gana la gobernación. Sí, 99, tenés razón. Sí. Los 2 años que quedaban los completó... Reutemann gana la gobernación. Sí. No Bey. No, en el 99. Pues Reutemann No, gana. cuando gana Bey en el Claro. 95 él es senador. Claro, Reutemann senador y en el periodo de 6 años, pero en el 99 gana el Lole y entra Arturo. Y venimos de hace un par de años de la elección de Ricardo Espinosi como primer diputado nacional por Venado Tuerto. Que nuevamente es suplente. Que además es nuevamente suplente como senador fue. ¿Qué, diputado nacional no hubo ninguno? No, perdón. Es suplente, sigue siendo. No, hubo ninguno acá? diputado nacional De la zona, del departamento. de Venado Tuerto, no. No, de seguro. Venado no, hubo- De Venado no. No, del departamento, digo, no No, hagamos uno todo de la una zona vez. uno de la zona, no me sale el nombre, bueno, no importa. De Wilray, Teodolina, no recuerdo bien ahora. Nacional, pero no me acuerdo. Pero, Hace ya varias décadas. pero del 80 por acá. Sí, pero no me acuerdo el nombre. ¿Roberto San Martino? No me acordaba. Ah, claro, está bien. Pero seguramente San Martino con mucho tiempo de residencia en Rosario o en Santa Fe, ¿no? Claro. Está bien, no deja de ser de General López, está Pero bien. digo, una presencia importante, más aún que desde el núcleo político todos reconocen, ¿no?, que la Cámara de Senadores tiene más peso aún que la Cámara de Diputados. ¿Qué implica esto para vos, Marilyn? Una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad como militantes políticos de representar a toda la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente a esta región sur-sur, el sur profundo de la provincia, con todos sus requerimientos, con todas sus demandas. Así que bueno, a partir del 10 de diciembre, una enorme tarea de responsabilidad política y de trabajo militante, porque la idea es continuar recorriendo toda la provincia de Santa Fe, caminando, escuchando y levantando las demandas sociales, económicas y políticas de los santafesinos. O sea que muchas veces se escucha este discurso de los legisladores electos, me refiero a los legisladores nacional, pero después parece que se aporteñaran. Vos tenés clara esa convicción de que vas a seguir recorriendo la provincia, la región, porque hay muchos que ni siquiera visitan su provincia. Sí. Prácticamente, salvo para la próxima elección. Sí, lo bueno, decíamos. el caso de Reutemann fue uno de los más llamativos, claro, muy notorios, ¿no? Más allá de la escasa contracción al trabajo en la Cámara, prácticamente olvidando la región. De eso seguramente van a tomar nota los que te escuchan en función de este discurso, ¿no? Igual la gente lo votó, digo. Bueno, ese es uno de los grandes problemas de los argentinos es la falta de memoria y la falta de... ¿Es memoria o de conocimiento en muchos casos?
de memoria y de conocimiento. Las dos Porque ahí cosas. están las Porque herramientas. no hay condena social ni política. Porque vos podés entrar a la Eso es página de la clarísimo. Cámara de Senadores y Diputados para ver cuántas sesiones fueron, cuántos proyectos presentaron, las características de cada uno, pero tampoco generalmente el ciudadano... Yo siempre digo lo mismo, yo lejos estaría de propiciar el voto calificado, ¿no? Desde ya. Pero también debo decir que hay estadísticas muy claras que a la enorme mayoría de la ciudadanía argentina no le interesa la cuestión política ni los asuntos públicos. No, y esto ya cuando desde hace se vota, mucho se tiempo. vota de acuerdo a una cara, como Claro, trae el personaje, exactamente. Bueno, pero yo creo que hay que ser profundamente respetuosos de la voluntad popular. Por supuesto que cada uno tendrá su impronta, su forma. Yo creo que el Frente para la Victoria ha generado un recambio generacional dentro del propio partido. Se puede ver también en la propia provincia de Buenos Aires. Muchos de los varones del conurbano bonaerense fueron desplazados por intendentes jóvenes de la misma fracción política, del peronismo. Y del PRO. Así que, también del PRO, sí, por supuesto, pero me parece que esto demuestra que hay una nueva impronta y una forma de hacer política que tiene que ver con esto de estar a la par de los ciudadanos, y creo que es un trabajo que nosotros vamos a poder hacer en forma realmente consciente, porque no solo debes legislar, debes estar en la labor parlamentaria en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también tenés que trabajar en el territorio respecto de cuáles son las cuestiones concretas que está requiriendo la provincia de Santa Fe. Y nosotros estamos convencidos de que muchos nos demandan gestiones. Es muy raro, y lo hablábamos con Omar Perotti, con Marcos Clery, en el marco de la campaña, es muy raro que en la provincia de Santa Fe, mientras la recorríamos en el marco de una campaña, nos pidieran una ley determinada. Si bien, por supuesto, que hemos estado reunidos con sectores que solicitan algún tipo de norma jurídica. Hoy vengo de estar reunida con el Centro de Almaceneros de la Ciudad de Rosario, estuvimos dialogando respecto a la ley de cooperativas, pero puntualmente te solicitan algún tipo de gestión concreta. Y nosotros sabemos que en materia de infraestructura vial, de infraestructura energética, en materia productiva, son muchas las cosas que nosotros podemos aportar, porque tenemos una visión que tiene que ver con la pampa húmeda, con lo que pasa en este lugar desde el cual nosotros salimos y vamos a representar a los santafesinos. ¿Qué análisis hace de lo que fue ayer el discurso de la presidenta? Para algunos ni siquiera nombró a Scioli, para otros fue terrible el apoyo que dio y el discurso que clavó Cristina, ¿no? Mira, yo creo que es un momento en el cual tenemos que reflexionar profundamente respecto de la enorme oportunidad que tenemos los argentinos de elegir en un balotaje. Hay operaciones cruzadas de todo tipo. Cualquier cosa se lee como una cuestión interna o de internismo. Yo creo que la presidenta fue muy clara, se dedicó a hablarle fundamentalmente a los sectores más kirchneristas o del kirchnerismo puro, planteándoles un acompañamiento a Daniel Scioli y a este proyecto político. Y por otra parte, me parece que Daniel Scioli también tuvo una actitud muy buena, que fue la de asistir en Tucumán a la asunción de Mansur como gobernador, y allí lo acompañaron todos los gobernadores del justicialismo. Entonces entiendo que nosotros tenemos que tener la claridad política de transitar esta etapa en unidad, defendiendo lo mejor de las políticas de estos 12 años, profundizando el diálogo con los sectores con los cuales no se llegó a... Y me parece esta etapa claramente hay que hablarle a sectores que no votaron a Daniel Scioli y que están pidiendo que se los incorpore en la agenda. Creo que hubo un reflejo muy rápido de parte de nuestro candidato a presidente. Incorporó en esta agenda de estos 20 días que se vienen la cuestión del 82% móvil para los jubilados que perciben la mínima como una propuesta concreta de nuestro espacio político. Así es, así es. No deja de ser media hora. No deja, no es un choque. Me parece que tiene que ver con una etapa que se viene y con una agenda que se incorpora a la agenda política. Hay modificaciones que se han dado, a nivel internacional. Impuestos a las ganancias. Exactamente. El tema de las retenciones. ¿No se empieza a despegar un poco del discurso más kirchnerista duro, digamos, con algunas de las propuestas? No, yo entiendo que ha cambiado el mundo cambia en forma, las cuestiones macroeconómicas se modifican en forma permanente,
De hecho, la baja en las commodities claramente han generado una modificación en la cuestión económica, fundamentalmente de las economías regionales, y nosotros lo vemos. Y van a seguir bajando. En el pequeño y en el mediano productor. Entonces, nosotros no somos conservadores. Nosotros venimos de un movimiento político que está en permanente transformación y que entiende que el Estado tiene que intervenir, que el Estado tiene que acompañar, y no nos aferramos a las distintas variables. Entendemos que los derechos de exportación son una de las variables a rever. De hecho, así lo ha manifestado Daniel Scioli respecto de las retenciones del trigo, del maíz, y está planteando alguna revisión con respecto al tema de la soja, pero también hay que evaluar la cuestión de los fletes, la cuestión de logística, hay que ver cómo incorporamos al pequeño y mediano productor en la cadena de valor, cómo profundizamos la industrialización de la ruralidad. Es decir, nosotros entendemos que un Estado presente, a diferencia de la visión que tiene Macri, de dejar librado al libre juego la oferta y la demanda y al mercado las fuerzas de la producción y del trabajo, nosotros, como decía, entendemos que el Estado tiene que estar presente auxiliando, apalancando la economía, fundamentalmente de los sectores que quedan desprotegidos ante estos cambios en las variables macroeconómicas. Marilyn, veo que no es tu discurso, pero hay evidentemente sectores del kirchnerismo que buscan meter miedo. Pasó en Venado Tuerto con nuestro intendente, por ejemplo, cuando concretamente deslizó que un eventual gobierno de Macri significaría la posibilidad de que se interrumpan algunas obras que están inconclusas o que están en gestión. Se mencionó la autovía 33, el gasoducto regional sur. ¿Te parece que eso sirve a esta altura o puede tener un efecto boomerang, ese tipo de apelación al efecto miedo? No, mira, me parece que no es apelar al efecto miedo, sino que el planteo es que aquellos ciudadanos que están pensando su voto reflexionen acabadamente respecto de cuáles son las propuestas concretas que está planteando el PRO y Mauricio Macri. Una devaluación significaría claramente un aumento desmedido en numerosas variables, entre ellas claramente todo lo que signifique la obra pública. Va a haber una revaluación con respecto a los costos de las obras públicas que están en marcha. Hoy lo decían, como les comentaba antes, hoy lo planteaban los almaceneros que están agrupados y que están dentro de una entidad que han incorporado a la red Comprar. Ellos planteaban con claridad que ante una eventual devaluación brusca y ante un gobierno que retorne a las políticas neoliberales de la década del 90, se verían en grave peligro no solo ellos con respecto a su emprendimiento económico, con respecto al comercio, sino también que se resentiría el consumo interno. Y nosotros sabemos que en este modelo económico el consumo interno, la inversión pública y por supuesto la inversión privada generan una sinergia positiva que moviliza las economías regionales, las economías locales, y no se puede ser obtuso con respecto a esto. Nosotros sabemos qué fue lo que ocurrió en la década del 90 cuando se tomaron medidas como las que se pretenden tomar, porque la verdad que cuando cuentan, cuando nos dicen de verdad, profundamente, qué es lo que quieren hacer, allí surgen las contradicciones y uno no puede menos que apelar a la memoria del pueblo argentino, del pueblo santafesino, porque no nos olvidamos de lo que padecimos en esa etapa. Entonces me parece que es una cuestión realista, pero por supuesto que nosotros no podemos basar nuestra campaña solo en eso. Nosotros tenemos que apelar a la memoria, a la memoria reciente del pueblo argentino. Nosotros tampoco nos olvidamos de las banderas de remate de pequeños y medianos productores en la década del 90, cuando las mujeres en lucha, yo recuerdo, en los juzgados de paz comunal iban a parar los remates de los campos. Pero nosotros a su vez tenemos que apelar a la propuesta concreta. Y me parece que rápidamente Daniel Scioli ha tenido la reacción de plantear e incorporar en la agenda de estos 20, 24 días de campaña que tenemos por delante algunas cuestiones muy importantes. El tema de ganancias a los trabajadores, yo entiendo que también era un reclamo genuino de numerosos sectores de trabajadores, y el hecho de haber aumentado el mínimo no imponible
a 30.000 pesos como propuesta concreta, eximiendo de ello al aguinaldo, me parece que también es una señal clara a los sectores del trabajo para poder garantizar el consumo interno, que es una de las herramientas que moviliza nuestras economías. Sí, de todos modos hubiera sido una propuesta más con mayor fortaleza política si lo hubiera hecho antes del domingo pasado. Yo creo que la ha incorporado... Digo porque Cristina venía rechazando todo esto y no había nadie en el kirchnerismo que la cuestionara. Pero yo creo que la ha incorporado claramente teniendo en cuenta los 5 millones de votos que obtiene la fuerza de Massa, y que eso está demostrando que hay una legitimidad con respecto al reclamo y que también esta fuerza política es capaz de escuchar esas demandas. Si esto no ocurriría, dirían que nos estamos cerrando en una posición que no va al diálogo, que no sabe escuchar la voluntad de los argentinos. A mí me parece que al contrario, esto demuestra que hay una capacidad de escucha respecto de cuáles son las demandas reales de la sociedad. Allí, la última. La última. Moró dijo ayer que Mauricio Macri, representaba lo peor del menemismo y lo peor del arruismo. ¿Qué piensas de estos dichos? Mira, me parece teniendo en cuenta que es el contrincante de tu frente, ¿no? Pero el que fue menemista fue Scioli. ¿Y qué tiene que ver? No, digo. No, como una acotación nada más, como una acotación. Mira, me parece que hay muchos sectores del radicalismo, del socialismo, sectores independientes que claramente están repensando su voto y están pensando en la alternativa de Scioli presidente. No se sienten identificados por lo que representa Mauricio Macri desde el punto de vista ideológico, pero también concretamente por cómo ha gobernado la ciudad de Buenos Aires, los recortes en materia de salud pública, lo hemos visto hace muy poco tiempo con el Hospital Garrahan, los recortes que han habido en materia de educación pública, esa voluntad que manifestaron explícitamente de arancelar la educación universitaria, que bueno, felizmente ayer con la votación del Senado de la Nación se ha modificado la ley de educación superior y ya no se va a poder arancelar, o por lo menos van a tener que sancionar una nueva ley o una reforma a la ley para poder arancelar la educación. Y que el PRO votó en contra. Y que el PRO había votado en contra, había dado un dictamen negativo. Ayer no se animó a votar en contra, pero Gabriela Michetti se retiró antes de la votación. Lo que pasa es que, claro, se cambió mucho también el eje discursivo, porque mucho se habla del fin de ciclo, ¿no? Fundamentalmente de Cristina, ¿no? Los analistas porteños de los medios masivos. Y en realidad, el que kirchneriza su discurso es Macri, ¿no? Con la postura que tenía anteriormente para pasar a decir de que no iba a tocar aerolíneas, no iba a tocar las FJP, que todo el mundo sabemos que votaron todo en contra de eso. Incluso Gabriela Michetti ayer mismo dijo que fue un error haber votado en contra de la ley de matrimonio igualitario. Y creo que también la de fertilización asistida. También, sí. Sí, lo que pasa es que... Digamos, peronizaron su discurso y a lo mejor eso les trajo algún tipo de beneficio, por lo menos electoral, ¿no? Mira, me parece que lo que la ciudadanía... Es muy poco creíble, ¿no? La peronización de Macri es... sí. Es como si yo aparezco con la remera Newell. No, yo lo que creo concretamente es que no se puede tener un doble discurso y que lo que uno tiene que advertir es cómo se actúa concretamente, qué se votó y qué no se votó, como bien decís vos, Pachi. Las cuestiones de las cuales creo que los argentinos nos sentimos orgullosos tienen que ver justamente con eso, con todo lo que se ha avanzado en esta etapa. La recuperación de YPF no fue un capricho, tiene que ver con ir hacia la soberanía energética que nos va a permitir avanzar con un proyecto de industrialización para el país. Hoy acaban de firmar 1.800 científicos repatriados a la Argentina durante este periodo de gobierno, planteando que ellos están apoyando al futuro gobierno de Daniel Scioli y a Daniel Scioli como candidato a presidente, porque entienden que en ese modelo de país en el cual la ciencia, la innovación y la tecnología tienen un lugar. Y la verdad que y fundamentalmente el sur profundo de la provincia de Santa Fe tenemos una oportunidad que es la de que Santa Fe forme parte
de un proyecto de desarrollo nacional y que la mejor noticia que podemos tener nosotros como región y como provincia es de que Daniel Scioli sea nuestro presidente. Marilyn, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Marilyn Sagnún, senadora electa por el Frente para la Victoria en la lista que encabezó Omar Perotti. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos hablando de política, definición.